Esta reunión tiene un objetivo también para ver el tema de lo que son los sectores posteriores de las casas, las partes de atrás. Habíamos pensado hacerle los rellenos, después lo descartamos y hoy día lo que vamos a hacer son unos puentes. Este paseo va a ser un lugar espectacular, con sus pavimentos, sus visiones hasta el infinito. Decir que Fernando Castillo Velasco es en esencia un arquitecto significa afirmar que la arquitectura puede guiar los pasos de un hombre a través de su vida y hacer de ella un camino en el que convivan la creatividad, la política, el amor, la solidaridad y el compromiso social. Arquitecto, alcalde, rector y educador, es uno de los principales impulsores de la arquitectura moderna en Chile, pero también de una arquitectura comunitaria a escala humana. A sus 94 años, sobreviviente de un cáncer, hoy trabajando y sacando adelante nuevos proyectos, Fernando Castillo Velasco es nuestro maestro de la forma y el espacio del día de hoy. Yo, desde que tengo conciencia, quería ser arquitecto. Fomentado por mi padre, que le gustaba él hacer cosas, y como yo era el menor, era el más regalón, me alentó mucho, me ayudó mucho con su manera de valorar el quehacer arquitectónico. Me alentaba y me ayudaba a pensar. Y hacíamos casas en la quinta, hoyos que hacíamos en el suelo, los tapábamos con tabla y nos metíamos debajo, inventábamos casas de los nogales. De los juegos de su infancia, Fernando Castillo se proyecta a los estudios. El año 1937, a los 18 años, ingresa a la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar arquitectura. Allí conoce a Jorge Aguirre Silva, pionero de la arquitectura moderna en Chile, el primero de sus maestros que le haría dimensionar la magnitud de la profesión que había escogido para su vida. Estábamos los 30 o 40 alumnos en una sala, entró Jorge. Y dijo, vengo muy apurado. Tengo que irme, pero a las 6 voy a volver. Y quiero que ustedes, en este tiempo, me diseñen una ciudad de 200.000 habitantes. Y se fue. Y para mí fue abrir el campo de lo que era la arquitectura, la forma más fantástica. Otros se retiraron. Escucharon que era muy monstruosa la tarea. Fernando no se había recibido de arquitecto y yo estaba en la universidad recién comenzando mis estudios. Nos juntábamos de repente en esas pequeñas fiestecitas que había en esa época. Pero cuando yo me enamoré de él, cuando me gustó realmente, fue en algo muy especial, en el casino en Viña del Mar. Y él estaba con su grupo y yo estaba con mi grupo de las niñas de esa época. De repente le hacen una apuesta a él y le dicen, apuesto que tú no puedes saltar por encima de esa mesa en que estaban jugando. Y él dice, sí, voy a saltar por encima, voy a hacer el salto del pescado por encima de una mesa, todos los caballeros importantes jugando, pues todo eso. Y de repente veo yo que se lanza este personaje que no me había fijado demasiado en él, pero ahí ya me enamoré hasta las patas, que se lanza por encima de la mesa de juego, con los pies hechos a perder, vuelan todas estas cosas, se da medio vuelta y los personajes que estaban jugando quedan aterrados y espantados. Se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido. Pero eso me pareció a mí que era un síntoma
de que era un personaje distinto, especial, y a mí ahí realmente me enamoré de él. En 1944, a los 26 años, Fernando Castillo y Mónica Echeverría contraen matrimonio. El joven arquitecto aún no se titulaba, pero ya tenía una oficina financiada por su padre y un socio, con el cual comenzaba a construirse uno de los más importantes capítulos de la historia de la arquitectura nacional. Congeniamos con Castillo y ligerito empezamos a hacer cosas, arreglos de casas viejas, en fin, pequeñas cosas. La primera cosa que hicimos fue una chimenea en la casa de Castillo. Eso lo tengo bien presente. Nos resultó buena porque no echó humo. Ese fue el primer trabajo. Pero los dos socios ambicionaban pasar a proyectos más grandes. Sin embargo, ninguno de ellos contaba aún con el título de arquitecto. Esta situación motivó la llegada a la oficina del arquitecto Héctor Valdés. Héctor Valdés llegó a la oficina con título, lo acogimos, lo pusimos en el primer lugar de la oficina que se llamaba Valdés Castillo Huidobro. Cuando nos juntamos para hacer el proyecto de la Embajada Argentina, que era un concurso público, y nosotros y trabajamos los tres juntos en el proyecto. Hicimos un proyecto y nos presentamos. Era un edificio clásico que se pedía. El concurso tenía que ser la embajada estilo francés. Y nosotros lo hicimos moderno, porque éramos absolutamente intransigentes. No se podía hacer nada que no fuera moderno. La demanda nuestra era hacer arquitectura moderna, de estilo moderno. Con el tiempo se sumó al trío de socios el arquitecto Carlos Brecciani y juntos se embarcaron en proyectos que obligaban a poner la modernidad arquitectónica al servicio de los chilenos de menores ingresos. Fue un proceso de maduración que dejaría profundas huellas en la arquitectura nacional. En la década del 50, la necesidad de dar respuesta a los problemas de vivienda social y de vivienda económica estimuló a Fernando Castillo Velasco y a sus socios Héctor Valdés, Carlos Huidobro y Carlos Brecciani a embarcarse en proyectos donde pusieron en práctica los principales postulados de la arquitectura moderna: diseños funcionales y mayor densidad habitacional, para así aumentar las áreas verdes y los espacios de convivencia ciudadana. A los proyectos Mata Biel en Santiago y la población Chinchorro en Arica le seguirá quizás el más relevante y audaz de todos los conjuntos habitacionales abordados bajo los postulados de la arquitectura moderna, la Unidad Vecinal Portales en Santiago de Chile. La Unidad Vecinal Portales nos la encomendaron hacer en virtud de que se habían organizado las EMPAR, que eran empresas constructoras asociadas a la Caja de Empleados Particulares, con los fondos de previsión de los empleados particulares, construirle las casas a los propios empleados. En la concepción y diseño de la Unidad Vecinal Portales, Castillo Velasco y sus socios adaptaron los postulados que definían lo que se conoce como unidad vecinal a las dimensiones de las cuadras y manzanas tradicionales del trazado urbano de Santiago. En el caso de la Unidad Vecinal Portales pasa algo muy particular. O sea, al momento de construir este conjunto moderno, ambicioso, radical, los arquitectos tienen cierta sensibilidad hacia la ciudad histórica. Por ejemplo, la separación entre un bloque y otro es la separación es de 100 metros más o menos, que es el mismo tamaño que tiene una cuadra de la ciudad histórica latinoamericana, digamos, ¿no? De Fundación Española. Se extiende con los mismos principios básicos de la ciudad de cuadriculada de manzanas, con la diferencia que en vez de construir la periferia de la manzana y dejar un terreno baldío interior, construíamos una sola cara y todo el espacio de la manzana era de ese edificio. Siempre fue más avanzado y, como quien dice, más arriesgado
en proposiciones arquitectónicas que rompían la costumbre, porque resulta que todos los arquitectos siempre avanzamos y trabajamos muy paralelamente a lo que se está haciendo en el momento, que hacen otros, o que la sociedad pide, o que los clientes piden. ¿Ah? Fernando siempre fue mucho más atrevido, más audaz. Quizás lo más particular y audaz del proyecto fueron las pasarelas que unen los bloques de departamentos concebidas como un sistema de circulación peatonal en altura, que pasaba incluso por sobre los techos de las casas de la villa. Aquí habían puentes que se comunicaban un edificio con el otro y recorría todos los edificios por los puentes. Era maravilloso todo, sí, era una maravilla, era una villa totalmente extraordinaria, no había en ninguna parte una igual a esta. Una de las cosas que más rescata la gente antigua de Villa Portales son estas pasarelas que comunicaban todos los bloques de Villa Portales de la zona oriente o la etapa 1 de Villa Portales. Y estas pasarelas tenían la gracia de poder separar al peatón de los vehículos. O sea, el peatón estaba a un nivel más alto que el vehículo. El peatón podía recorrer toda la Villa Portales, recorrer las áreas verdes, tener una vista panorámica a toda la villa y poder llegar a la puerta de su departamento por arriba, lo cual generaba todo un espacio, un cambio de percepción del espacio. El día domingo salía la gente, se sentaba en las baranditas a tejer, a tomar el sol, traían los niños. Y por los techitos que hicieron se acabó eso, porque se comunicaban los bloques. Era muy bonito. La idea de los arquitectos era hacer converger las vías de circulación peatonal en una plaza de encuentro que además serviría de espacio para el comercio, que albergaría una capilla y una variedad de equipamiento urbano que nunca se construyó. Este sistema, que Otruco no se hizo la conexión con la plaza, no se hizo la plaza, no se hizo el centro cultural, no se hizo la iglesia, no se hizo nada, no se hizo el sector comercial, que Otruco. Los financistas del proyecto, las cajas de ahorro de empleados particulares, no consideraron como parte de sus obligaciones financiar el equipamiento urbanístico de Villa Portales. Y al cabo de pocos años se desentendieron también de la mantención de lo ya construido. Cuando la ANPART se retira de la mantención de Villa Portales, se pierde el control de los accesos a esta pasarela. Y gente, vecinos, pero sobre todo personas ajenas al barrio empezaron a hacer mal uso, malas prácticas sobre las pasarelas, lo cual hizo que la gente empezara a cerrar los accesos. Por ejemplo, aquí tenemos una reja en la cual impide el acceso a los vecinos para seguir recorriendo. Incluso podríamos llegar hasta el bloque, hasta el fondo, que es el bloque número 1. Antes los techos eran planos, era una losa de hormigón donde arriba había jardines. Entonces, aparte uno de poder ver los jardines que están acá abajo, uno iba caminando teniendo el jardín del techo a un lado. Y eso generó, con la nula mantención que hubo, filtraciones hacia los departamentos que fueron provocando daños. Entonces, eso también justificó que los vecinos fueran instalando techos a 2 aguas. Entonces, se pierde con eso el medio de circulación más entretenido que tenía la villa, y hoy en día tenemos techo a 2 aguas y accesos cerrados. A pesar de los cambios experimentados en el tiempo, la unidad vecinal Portales sigue siendo el ejemplo de una forma de concebir la arquitectura, de la cual Fernando Castillo y sus socios fueron algunos de sus principales exponentes. Hay una forma de organizar la convivencia, la creación de sectores urbanos, de ciudades, que debe responder a concepciones filosóficamente de solidaridad, de colaboración, de primar el bien común sobre el bien particular. Esos principios los aplicamos en la unidad vecinal Portales, a pesar de que está inconcluso, da satisfacción a esos valores. Las Torres de Tajamar, obra emblemática de los arquitectos Valdés, Castillo, Huidobro y Derecciani, fue el último gran proyecto que emprendieron juntos estos 4 socios y amigos. Un proyecto que coronó el esfuerzo modernizador de una generación que abordaba los desafíos de la vivienda colectiva desde los postulados de la modernidad.
Cuesta imaginar que junto con emprender una obra de esta envergadura, Fernando Castillo se desplazaría a una modalidad de trabajo en la que el arquitecto deja de ser una suerte de autor de su obra para colocarse al servicio de las personas. Una vocación que comenzará a perfilarse en 1964, cuando es nombrado alcalde de la naciente comuna de La Reina. El 80% de la comuna de La Reina eran sitios heriazos. No había construcciones. Y esos sitios los ocupaban los pobladores. Aquí en La Reina había mucha gente que no tenía dónde vivir, por ejemplo, a cuidar sitios. A la orilla del canal, había sectores que habían terrenos, la gente instalaba su ruquita y ahí se ponía a vivir. Pues. Llegué y me encontré que en el escritorio donde funcionaba el alcalde había un decreto para firmar del alcalde en que declaraba que todos los sitios se tenían que cerrar sin puertas para que no hubiera pobladores dentro y se fueran. Los llamé a todos, los detecté, y les dije: yo me comprometo que vamos a buscar todas las formas de que sean vecinos. Y ahí se hicieron por autoconstrucción 1.600 casas. 1.600. Hoy día hacer autoconstrucción de más de 5 casas parece una empresa imposible. Se hicieron 1.600, nadie sabe. Trabajaba sábado y domingo, toda la familia. Las mujeres, los niños, todos ayudaban a construir. Se contaban 4 o 5 mil personas trabajando. 4 años tardó la construcción de la Villa La Reina, el modelo de gestión más innovador aplicado en Chile hasta ese entonces para abordar la solución de los pobladores sin casa. En ese proceso, el arquitecto, ahora alcalde, vivirá la enriquecedora experiencia de trabajar codo a codo con quienes habitarán las viviendas que se construyen. Un agradecimiento muy grande, por ejemplo, a don Fernando Castillo, el iniciador de todo esto. Tendría tantos compromisos ese señor, pero aquí él andaba sábado y domingo en la avenida por donde lucharon ustedes. Ahí andaba metido en el barrio con Bototo, don Fernando, viendo hay un problema en un comité, allá había don Fernando a verlo, en otro comité don Fernando a verlo, en las noches, porque aquí se hizo una federación de pobladores que nos reunía a todos los 16 comités para discutir los problemas, los que venían, cómo se hacía, cómo todo esto, para proyectar todo esto. Y el día domingo en la tarde, después que terminamos de trabajar, íbamos a la reunión de los dirigentes, a la federación, y don Fernando Castillo estaba con nosotros muchas veces, no todo el tiempo. Imagínese usted los tiempos que regaló este señor aquí a esto. Ella fue la iniciadora de esto. Yo tenía poca fe, entonces ella empezó a venir a las reuniones, y de ahí, cuando nos dijeron en ese tiempo el señor Vergara que era cierto, y ella venía primero a reuniones de los comités. Era la más feliz de tener algo propio. La más feliz aquí. Yo cuando terminamos esto, o sea, cuando terminamos el living, terminamos adentro, que pinté yo, pintado, bien pintadito, bien humanizado. Y a hacer una comidita con mi mujer y mis niñas. Me emocioné tanto que me puse a llorar. Abracé a mi mujer y abracé a mis hijas. Ahí adentro, ahí, mijita, ahí. A fines de la década del 60, el mundo estaba sometido a tensiones políticas y sociales muy profundas. En Chile, esas tensiones se expresaron en diversos ámbitos y los estudiantes universitarios encabezaron muchas de las movilizaciones que demandaban cambios profundos en la sociedad. El año 1967 los estudiantes ocupan la Casa Central de la Universidad Católica exigiendo a las autoridades de la Iglesia una reforma profunda de la institución que incluía un compromiso más claro y decidido con los sectores populares del país. Los estudiantes exigen la renuncia del rector y su reemplazo por una figura que pudiese liderar los profundos cambios que se demandaban. La experiencia de trabajo con los pobladores de Villa La Reina y la imagen de hombre progresista ligada a las necesidades de los sectores populares
sumado a un reconocido prestigio profesional y académico, convirtieron a Fernando Castillo Velasco en el primer y único rector elegido por todos los estamentos universitarios, el hombre que lideraría la reforma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuando se produce el golpe de Estado de 1973, Castillo Velasco es removido de inmediato de la rectoría de la Universidad Católica. Le dolió mucho el golpe, mucho. Fue además, fíjate, todo lo que él había pensado de reforma para la universidad se le vino abajo. La manera como trataron a los demás profesores, que eran sus amigos allá, el tener a 2 hijos clandestinos, además, eso era para nosotros realmente muy complicado y muy difícil. Y después comenzaron los allanamientos. En cuanto Fernando entraron a la universidad y lo sacaron a la fuerza, ya comenzaron los allanamientos, y los allanamientos eran horrorosos. En 1974, tras un duro hostigamiento a su familia, el matrimonio Castillo Echeverría abandona el país. En Chile quedaban sus hijos mayores, Carmen y Cristian, militantes del movimiento de izquierda revolucionario MIR, quienes habían pasado a la clandestinidad. Luego de 4 años, Fernando Castillo regresa a Chile. Nuevos cambios ocurrirían en su vida y en su arquitectura, la que se torna aún más sencilla y cercana a las personas, como una alternativa a la arquitectura del Chile neoliberal que comienza a instalarse en los años 80. El espíritu de los cambios realizados en la sociedad chilena por los economistas neoliberales se puede observar en la aparición de una arquitectura volcada al desarrollo de edificios corporativos e industriales, de centros comerciales y de grandes empresas. Paralelamente a eso, cosa que a veces no se habla de eso, se gesta un movimiento paralelo y subterráneo que es el movimiento de resistencia de todo aquello y que constituye también una lectura arquitectónica y cuyo principal representante ahí es Fernando Castillo. Él vuelve de su exilio en Inglaterra, después en Venezuela, el año 77, o sea, todavía la dictadura estaba empezando. Y él vuelve a hacer estos condominios de a poco, con grupos de amigos, con exiliados que volvía, o gente que ahorraba en los países donde estaba, y le iban mandando plata para hacer estos condominios porque sabía que iban a volver en algún momento. Y eso constituyó un modo de hacer arquitectura que era completamente opuesto a la arquitectura que se hacía. La arquitectura de Castillo es ladrillo, una arquitectura como povera, ¿no? Con otro lenguaje, bajo perfil. Entonces eran 2 mundos opuestos. Y como él hay varios otros movimientos, que nosotros genéricamente a veces llamamos arquitectura de resistencia. La primera que hice fue la de aquí, la comunidad Quinta Michita, que fue un proyecto de título que hizo mi hijo Cristian. Y esa fue sirviendo como experiencia muy básica para inventar este sistema de comunidades, que yo creo que se han desarrollado bien porque complementan los espacios que la comuna tiene. Necesita espacios comunitarios. Probablemente la arquitectura de Fernando Castillo es una arquitectura comunitaria, pero comunidades en las cuales no es solamente el proyecto de arquitectura lo que está detrás y que caracteriza las comunidades, sino también es la voluntad de crear una colectividad y de crear una comunidad y en algunos casos pensar y proyectar los proyectos juntos. Con el correr de los años, la arquitectura de Fernando Castillo Velasco se encaminaba a la esencia de lo que serían sus convicciones más profundas hasta el día de hoy. Una arquitectura en la que el papel del arquitecto es dar respuesta a los sueños de la gente que habitará esos espacios. Hoy día se trata de resolver masivamente, deshumanizadamente, todos los problemas del urbanismo, de la vivienda, de la ciudad. Y creo que se ha perdido el valor que tiene la opinión o los sueños
una voluntad que tiene la gente de cómo convivir. Los proyectos se hacen ajenos a esa voluntad. Los proyectos son hechos en tableros o en los computadores completamente separados de la convivencia, de la posibilidad de la opinión. La Villa y la Reina fue todo entero hecho por la gente. El arquitecto iba tomando nota de lo que había que hacer y la gente iba tomando posesión de sus distintos lugares donde se iba a desarrollar la villa. Había un esquema de proyectos, pero la casa misma, la vista, vieron los pobladores, todo fue hecho protagonísticamente por la gente. En algún momento Fernando hizo un cambio de switch, diría yo, donde entendió que la arquitectura no era en primer lugar para el arquitecto, donde la arquitectura, la actitud del arquitecto era ponerse al servicio de las personas y no él al centro. Eso mismo en Fernando fue operando un cambio interior en él de una manera tal de poder comprender la arquitectura de una manera completamente diferente. Yo me atrevería a decir que las comunidades que en La Reina existen en una gran cantidad, alrededor de 40, 45 conjuntos, nacen de esa experiencia humana de Fernando. El ser humano es por esencia arquitecto. Dios los hizo pelados, pero los dio facultades para pensar un albedrío. Entonces el hombre necesita protegerse, distinto con los animales que se autoprotegen, ¿no es cierto? Y entonces eso es un instinto, una intuición que el ser humano tiene de cómo cubrirse, de cómo protegerse. Así que yo diría que la prueba es que en Chile más del 80% de lo que está construido es construido por el pueblo con sus manos y su inteligencia. Un arquitecto es un gran articulador de intereses diversos y complejos. Y eso hace tan difícil, pero al mismo tiempo tan fascinante la arquitectura. Porque en el mundo del hemisferio izquierdo, digamos, el mundo lógico, de la razón, de los números, del habla, combinar las cosas entre sí es difícil, pero tiene sus propias lógicas, sus propias reglas lógicas. Pero en la arquitectura se trata de combinar aquello con el mundo del hemisferio derecho, que es el mundo de la emoción, de los sentimientos, de la sensibilidad, del arte, de la estética. En el primero en el análisis, en el segundo en la síntesis. La arquitectura tiene que ver con ese mundo. Entonces yo creo que el arquitecto tiene que ser capaz de armonizar esos dos mundos. Estos dos son mis apoyos físicos e intelectuales. Porque hemos aprendido de él nomás. Para nosotros es un privilegio trabajar con él. Aquí ya se ven algunos espacios, ¿eh? Preferible el nudo, la piedra, la vista. El nudo de la piedra, ya. Okay. Ya. Claro. Dijeron, esto es lo que queremos. Un plano. Un plano hecho por ellos. Diciendo el coloco.